No hay otro lugar mejor donde estar. Él es siempre amoroso, siempre fiel. Él está esperando siempre que nosotros hablemos con Él. Él es nuestro Padre, ¿sí? Nuestro Padre amoroso, nuestro Padre fiel, nuestro Padre que siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Amén. Seguimos mirando el libro de Isaías. Hoy día vamos a hablar un poquito de un tema que tristemente también es actual. Porque desde los tiempos, desde que el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre desobedecieron a Dios, entró una rebelión contra Dios, contra toda autoridad, ¿no? Contra el Creador. Y por tanto, siguió esta rebelión contra toda autoridad. Y digo, lamentablemente, sigue sucediendo. Pero nuestro buen Dios, nuestro buen Padre, nuestro Creador, sigue también amonestándonos, exhortándonos, para que nos arrepintamos, ¿verdad? Para que le busquemos a Él, para que Él pueda hacerse cargo de esas rebeliones, porque el único que puede deshacer nuestras rebeliones es el Dios Creador. Amén, gloria a Dios. Vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 1, el capítulo 1, versículo 2, dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque Dios habla, Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y el 5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios nos confronta y nos tenemos que enfrentar a la palabra, a la verdad de Dios, a la realidad, y examinarnos, ¿no? Examinarnos concienzudamente, exhaustivamente, mirarnos con detención, ¿no? Y decir: Señor, hay algo de esto en mí aún, Señor. Ayúdame, líbrame, porque como siempre digo e insisto, que hay muchas cosas que pasamos, muchas veces no es porque son las circunstancias de la vida, o un accidente, o un incidente, o porque a otros también les pasa, sino que a veces estamos padeciendo porque hay aún rebelión en nuestro corazón, porque muy dentro nuestro, aún ni siquiera ha subido a nuestro consciente, en nuestro inconsciente hay rebelión contra Dios. Pero el Señor lo que quiere es que no seamos hijos mentirosos, que no seamos rebeldes y pecadores, ¿verdad? Porque Él no quiere quebrantarnos. ¿Por qué nos habla Dios? ¿Por qué nos enseña? ¿Por qué nos instruye? ¿Por qué despliega su palabra y nos abre el entendimiento para que nosotros podamos comprender su palabra? Porque sin el Espíritu Santo de Dios nosotros no podemos comprender la palabra de Dios. Amén. Nosotros estaríamos tan ciegos y muertos como están todas las demás criaturas de la humanidad, ¿verdad? Que no tienen esta revelación de Dios, que no le han creído a Dios de tal manera, que no se han humillado
confiado al Señor de tal manera para obedecerle, para reconocer el señorío del Señor, para reconocer que Él es el que manda, Él es el que dirige, Él es el creador. ¿Sí? Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Él es. Por la eternidad. A veces nosotros nos dirigimos con una falta de respeto hacia el Creador, ¿no? Porque Él nos permite tutearle, ¿verdad? Porque Él deja que nosotros seamos sus amigos, que a veces nos levantamos contra Él o le hablamos a Él de una manera tan impertinente, ¿verdad? Que eso no es agradable a Dios. Nosotros tenemos que venir al Señor con humildad y reconociendo si aún hay rebelión contra Él, contra su autoridad, contra su majestad, contra su propósito. ¿Cuántas veces decimos, pero por qué yo tengo que hacer esto? A mí me gustaría hacer otra cosa, ¿verdad? No reconociendo que nosotros tenemos que ser hijos obedientes y hacer exactamente lo que el Señor nos dice que hagamos, ni más ni menos, ¿verdad? Para que no se aloje en nuestros corazones rebelión y para que sea desarraigada toda rebelión. Vemos en Isaías 39, dice, nuevamente insiste Dios, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Ustedes ven que en el libro de Isaías, en el ministerio, en el tiempo que Isaías estuvo ministrando al pueblo de Dios, les está hablando y les está exhortando. Pero como decía anteriormente, porque Dios es un Padre bueno, porque Dios es un Padre que quiere que todos sus hijos se salven. Amén. Porque Dios es un Dios que ha formado y ha apartado a un pueblo para que sea su pueblo, para que sea diferente de las demás personas, para que entiendan que el Creador es el Señor, es el soberano, es el que tiene toda autoridad. Amén. Amén. Vamos a ver, luego vamos a leer Isaías 43. Sí, pasamos a Isaías 48, 8 y 9. Amén. Isaías 48. Yo voy a leerlo, voy a leer desde el 6. Dice, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las has oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. ¿Cuántas veces la gente, yo lo sabía? ¿Quién te sabe mucho? O piensa que saben. Y no hay nada peor que un sabio en su propia opinión. Dice la palabra de Dios que es peor que el necio. Amén. El que se cree que se la sabe toda y es sabio en su propia opinión, no en la opinión de Dios. Amén. Dice, si nunca la habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Yo confesé al Señor y siempre confieso que yo vengo de una familia rebelde. Mi mamá se rebeló contra Dios cuando murió su madre con la edad de 10 años que ella tenía. Y entró una rebelión
rebelión en ella y se rebeló contra su papá porque se volvió a casar, y entonces con la autoridad que había puesto su papá en casa, claro, la mal llamada o la tan llamada madrastra. Pero mi mamá le entró una rebelión en el corazón tan grande que aquella rebelión no le permitía a ella, aunque era una mujer joven, no le permitía que nadie le dijera nada. Ella se las sabía todas, nadie podía enseñarle nada. Y esto se iba agravando y se iba agudizando. Y claro, y estas cosas en el entorno de la familia, cuando tuvo hijas, esto lo traspasó a sus hijas. Entonces, aquel ambiente era muy hostil y era muy denso. Entonces, cuando yo me rendí al Señor, yo entendí esto, que yo había llevado mi vida como me había dado la gana y que había hecho lo que bien me parecía. Y entonces entendí que yo traía la rebelión desde el vientre de mi madre. Y entonces tuve que humillarme y decirle al Señor, yo tengo que trabajar con este tema en mi vida, pero no solamente cuando conocí al Señor, yo tengo que trabajar con este tema cada día de mi vida. Cada día de mi vida. Como si fuese una malformación congénita, ¿verdad? Que el defecto se ve siempre. Entonces, cada día hay que luchar con esto, desarraigarlo, desecharlo, reconocerlo delante de Dios y pedir a Dios su favor y su gracia. Amén. Amén. Entonces dice, seguimos con habíamos llegado al 48. Estábamos en el 48, 8. Dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Bendito y alabado sea el Señor. Esa es la promesa que yo me tomo. Que el Señor, por amor de sí mismo, no es porque yo lo merezca, es por amor de su nombre, por amor de sí mismo, Él ha derramado su favor hacia mí. Y Él cada día tiene que purificarme, ¿verdad? ¿Cómo se purifica la plata? ¿Ustedes saben cómo se purifica la plata y el oro? Amén. Con una alta graduación de fuego, ¿sí? Hornos, el oro en el crisol, y son altas temperaturas donde se pone el metal y se sale lo que no sirve, que se llama escoria, ¿verdad? Y queda lo valioso, el metal valioso, ¿verdad? Así es. Nosotros no somos desechados de Dios cuando nos humillamos ante Él, sino que Él nos mete en altas temperaturas, ¿no? En el horno de fuego, en las pruebas, para que desechemos, para que se pueda desprender lo que nos sirve y quede realmente el barro limpio, para que Dios pueda formar en nosotros un vaso para su honra, ¿sí? Y pueda allí derramar de su espíritu y sea quitada la rebelión. Isaías 57, 16 y 17. Dice Dios, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Es lo que decíamos anteriormente. Qué triste, ¿verdad?
que aunque haya gente que participe con nosotros, que se congregue o que tenga una religión o un nombre, una denominación, qué triste que todavía sigan enfrentándose con el Señor y que todavía sigan con esta actitud de rebelión. Esto es muy triste. Y dice el versículo 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible, qué cosa más desesperante, porque somos pecadores, somos impíos, somos inicuos, ¿sí? Somos malos hasta que nos encontramos con el santo Dios verdadero, el creador del universo. Y cuando nos rendimos al Señor, yo cuando me rendí al Señor y le autoricé a Dios que tomara mi vida, fue cuando Dios empezó a trabajar en mí. Yo siempre digo, la obra no ha terminado. Dios sigue cada día. Y cuanto yo más me humille, Dios más podrá trabajar. Cuanto yo más duro me pongo, menos el Señor me puede dar la forma que Él quiere. Amén. Y dice, qué tremendo, dice, los impíos son como el mar en tempestad. Qué feo el mar en tempestad, que no se queda quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Esto es muy revelador. Vamos ahí al lado al 58. El Señor habla del verdadero ayuno. A veces pensamos que el ayuno es lo contrario al desayuno, desde luego, ¿no? Por eso se llama desayuno, porque es contrario al ayuno. El ayuno es abstenerse de alimentos, pero hay tantas veces que esto es tan superficial, que no es lo que Dios busca en nosotros. Y entonces dice el 58.1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué tenemos que decirlo en secreto? ¿En bajito? Acá, ¿qué estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo a Isaías, y hoy se vivifica la palabra para nosotros. Levanta la voz, alza la voz en cuello, no es el cuello, el cuello, levanta la voz, fuerte, dilo, no te detengas, alza tu voz como trompeta. ¿Cómo suena una trompeta? Fuertísimo. Qué pena que no tenemos una trompeta para hacerla sonar en este momento. Alza tu voz y dile, ¿a quién? ¿A los de afuera? ¿A los que no conocen? ¿A los de la religión extraña? Dice, a tu pueblo. Gloria a Dios. A tu pueblo, a mi pueblo, dice el Señor. A mi pueblo anuncia que su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Y luego dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Dios, ¿no es esto tan actual? Yo lo estoy viendo en estos días. Esto es muy actual, lamentablemente. Y dice, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Bendito, ¿ves cómo
yo le digo que se presentan delante de Dios impertinentemente. ¿Cómo es esto? Si Dios dice que Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo, que Él es cumplidor de sus promesas y de sus pactos siempre, y que Dios es bueno, y bueno en grande manera. Amén. Es bueno, Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. ¿Cómo es que Él dice, ayunamos y no nos escucha, y afligimos mientras salva? ¿No te diste por entendido? Están hablando con el creador del universo. Esto es tremendo. Dice, he aquí, en el día de vuestro ayuno, dice el Señor, he aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los trabajadores. Y no tenemos tiempo de leer todo, pero vosotros sí lo leeréis todo. ¿Qué dice cuál es el verdadero ayuno? Que compartas tu pan con el hambriento. Amén. Que no levantes tu dedo amenazador. ¿Sí? No dice que no es bueno también que ayunemos y oremos, que nos abstengamos de alimentos, porque cuando comemos menos tenemos menos fuerza para, ¿no?, para enfrentarnos. Pero dice que en este tiempo esta gente estaba reclamándole a Dios que había ayunado y Dios no le había oído. Y entonces Dios le dice, no es que no he oído, yo he oído, pero ahora les voy a decir qué es lo que ha pasado. Y el ayuno vuestro no es de mi agrado, porque ayunáis para vuestro propio gusto, ayunáis para haceros ver, como Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? Ay, se ponen harina o tal por la cara y se visten y se van a las plazas para que los otros los vean, que ellos ayunan y que hacen largas oraciones, ¿no? Hipócritas, le dijo el Señor, artistas, no sean artistas, no finjan que están humillados delante de mí, porque vuestro corazón sigue en rebelión. Gloria a Dios. Sigue lejos de mí. Amén. Amén. Oh, bendito y alabado sea el Señor. Hay un poquito más adelante en el 59. El 12 y 13. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, en hablar calumnia y rebelión y concebir y proferir de corazón palabras de mentira. En el Nuevo Testamento dice que nuestro espíritu sabe lo que pasa en nosotros, ¿verdad? Nosotros a nosotros mismos no nos podemos negar. Que tengamos una conciencia cauterizada y dura que no queramos reconocer, no quiere decir que no sepamos lo que está pasando. Quiénes somos y cómo nos comportamos, ¿verdad? Entonces dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, está hablando con Dios, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Siempre todo sale a la luz, no hay nada que quede oculto. Y entonces con el tiempo se va manifestando cómo nosotros somos, qué hacemos, cómo nos conducimos, hasta incluso qué pensamos. Amén. Todo se va manifestando con el tiempo. Y dice, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, nuestras injusticias, nuestros desequilibrios. Y conocemos nuestros pecados. ¿Qué pecados? El prevaricar, mentir contra Jehová, el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión,
concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Que Dios nos ayude, porque a veces nosotros estamos tan convencidos de que es una verdad y nos estamos mintiendo y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y creemos que vamos a engañar a Dios. Eso nunca lo conseguiremos. Nadie puede engañar a Dios. Amén. Nadie puede burlarse de Dios. Gloria a Y Dios. nadie puede afrentar a Dios y salir ileso, Aleluya. indemne. Gloria a Nadie. Dios. Sí, Señor. Vamos a ver Isaías 65, 1 y 2. El subtítulo acá en mi Biblia dice Castigo de los rebeldes. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Cuánta gente? Yo siempre insisto, insistiré. ¿Cuánta gente dice, pero si yo no soy mala persona, yo soy bueno, yo hago buenas obras, ¿eh? ¿De qué se me puede acusar a mí? Yo no he robado, yo no he matado, ¿eh? Entonces yo soy buena persona. En pos de su propio camino y de sus propios pensamientos. No digo que eso esté mal. Lo que digo es que si no te has rendido primero y te has humillado delante del Dios vivo y has reconocido su majestad y su señorío, todas estas cosas no te sirven de nada. Porque dice que nuestras buenas obras son como ¿qué? Como trapo de inmundicia delante de Dios. No sirven para salvarnos. ¿Amén? Amén. Entonces, si primero no entramos en el camino que es Cristo, como ya hemos visto en anteriores veces, en anteriores semanas, que venimos hablando del tema, si no entramos en el camino que es Cristo y no seguimos el camino que Dios ha trazado para mí y para ti, ese especial, no otro, ese. Entonces es tu camino y tu pensamiento, no el del Señor. Y entonces dice el Señor, extendí mis manos. ¿Cómo está el Señor? Siempre extendiendo sus manos, extendiendo sus brazos hacia nosotros. Y dice, extendí mis manos todo el día, es decir, todo el tiempo, a pueblo rebelde, que anda en camino no bueno. Y Dios es el único que puede juzgar si yo ando en camino bueno o no, si tú andas en camino bueno o no, si nosotros andamos en camino bueno o no. Es el único que lo puede juzgar. Y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu. Amén. Amén. Si estamos en verdad, si estamos en su camino, si lo que estamos haciendo y como estamos caminando conforme al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre el... Bueno, acá es terrible lo que sigue, ¿no? Es que la gente cree que porque enciende cirios ya es buena persona, ¿verdad? Que porque tiene una religión masiva es buena persona. No. Porque te humillas delante de Dios y reconoces que Él es el Señor soberano, único, poderoso, todopoderoso. Hasta ese momento, ni tus caminos son buenos, ni tú eres bueno, ni yo soy buena. Solamente hasta el momento en que nos humillamos delante del Dios Creador
y reconocemos su majestad. Y comenzamos a obedecer, porque una cosa es reconocer y otra cosa es obedecer. Amén. Porque podemos reconocer, sí, dicen el Señor, sí, el Señor. ¿Cuántos lo tienen como Señor? Hay una religión masiva que también dice que Jesucristo es el Señor. Pero es como aquí. El rey es el rey, pero no gobierna, ¿verdad? Aquí hay un presidente de gobierno, que es el que gobierna. ¿O no? ¿O yo me equivoco? Así, hay muchos que lo tienen al Señor como rey, pero no reina, Amén. no gobierna, no le obedecen. Sí, sí. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a mirar a Jeremías 6:28. Dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, y todos ellos son corruptores. Aquí no hay ninguno que escape a la regla. Aquí no está el que hace la excepción, hace la regla, no. Aquí todos, dice el Señor, en este tiempo y en este momento, la gente está, vamos, totalmente rebelada y porfiando. ¿Qué es porfiar? ¿Qué es porfiar? ¿Es ser manso y humilde? No. Discutiendo algo contigo. Es decir, yo voy a salir con la mía y voy a hacer lo que me dé la gana porque quiero, ¿no? Porque yo soy yo. Desafío. Eso es porfiar. Andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Que Dios nos libre del chisme. Yo decía, y voy a hacer con la ayuda del Señor, estoy estudiando y estoy sacando esto justamente de la diferencia que hay entre el testimonio y entre el chisme y entre la murmuración, porque la murmuración es destructora, ¿sí? Destruye. Pero el testimonio edifica. Nosotros, ¿de qué tenemos que testificar? Cuanto más nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ¿y qué hace el diablo? Huirá. Tiene que irse, tiene que salir por patas, porque el poderoso Dios está protegiéndonos, está cubriéndonos. Amén. Nada ni nadie nos puede tocar. Pero que Dios nos ayude para que cuando nosotros estemos humillados delante de Dios, podamos ver y podamos advertir los milagros, los testimonios del Señor, porque son a diario, son cotidianos. El Señor está dándonos a nosotros constantemente el aire que respiramos. Dios está limpiando el aire de Tarragona para que no nos intoxiquemos. Sí, Dios nos está dando su sol siempre. Dios está mostrándonos su favor y su gracia constantemente. De esas cosas tenemos que hablar. ¡Qué lindo día! En mí se asombran en el supermercado porque cuando yo saludo a la chica digo, cuando es invierno digo, ¡qué lindo día de invierno que hace hoy! Y se ríen. Sí, es un lindo día de invierno. Y cuando es un día de verano digo, ¡qué lindo día de verano que hace hoy! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo uno y lo otro lo ha hecho el Señor. Y nosotros tenemos que estar gozosos siempre, en todo momento y en toda situación. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Romanos 10:21. Testifiquemos, hermanos, del amor de Dios, porque hay muchísimo para hablar del amor de Dios. No nos detengamos a hablar en cosas que no aprovechan, en cosas vanas, en cosas que no edifican, en cosas que nos llevan a la ruina moral, en cosas que nos corrompen. Amén. Que no seamos ni corrompidos ni corruptores. Amén.
Hablemos del amor de Dios, que es grande, bueno y maravilloso, y tiene testimonios para nosotros constantemente. Y lo que ha pasado, si yo miro hacia atrás un poco, veo, Señor, de dónde me has sacado, Señor, por dónde me has hecho pasar, Señor, cómo me has librado de cosas que me has librado, me has guardado. Tengo tantos testimonios para compartir y para contar, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Está repitiendo el apóstol Pablo lo mismo que dijo Isaías. ¿Se vivifica la palabra de Dios? ¿Está viva? ¿Es actual? Amén. Yo lo creo. Yo creo que la palabra de Dios está viva y es actual y es para mí. Y si yo la creo y me la apropio, es mía. Y Dios me exhorta a mí primeramente, que yo me examine, que yo me mire, que yo cuidadosa y detenidamente mire cada rincón de mi corazón, cada porción de mi mente, de mi vida, de mi ser, que no quede ninguna raíz de rebelión. Amén. Tito 1:16. Ahora sí. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es lo que yo decía anteriormente. ¿De qué nos sirve llenarnos la boca de Dios, hablar de Dios, tomar el nombre de Dios en vano? Que eso también lo prohíbe el Señor. Tomar el nombre de Dios en vano. Dice, pero con los hechos lo niegan. Nuestras actitudes, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. A veces hablamos y hablamos y hablamos y no hay un acuerdo, un concierto entre lo que hablamos y lo que decimos y lo que hacemos. Dice, siendo abominables, ¿qué? Y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vuelvo otra vez a reiterar y a retomar lo que dije anteriormente. Cuando en un corazón hay rebeldía y hay rebelión, las buenas obras no cuentan. ¿Amén? Dice que son reprobados en cuanto a toda buena obra. No importa las buenas obras que hagan o que hagamos, si en nuestro corazón todavía hay rebelión. Y ahí mismo en el 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo estábamos? Acá no dice que algunos, dice todos. ¿Cómo estábamos todos? ¿Cómo éramos todos? Pero hasta que no reconocemos eso, de verdad, no de labio ni fingido, sino hasta que no reconocemos esto, toda esta lista, de verdad, y nos ponemos delante de Dios, para que Él, con su luz, nos dé luz para vernos realmente cómo somos. Aquí estamos acostumbrados, también de las costumbres hemos hablado, ¿verdad? ¿Y cuántas veces tenemos esa costumbre y decimos, bueno, pero es que yo soy así, yo ya estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma y yo ya tengo que, ¿no? ¿O no? Ese argumento se escucha mucho. Entonces, hasta que nosotros no nos vaciemos de todo, desechemos todo, por eso dice, desechando de vosotros
Ese es el trabajo que nos toca a nosotros, sacar la basura cada día, ¿sí? Así como sacamos la basura de nuestra casa cada día, para que no se produzca infección y otras cosas, así la basura de nuestro ser, desechando cada día de nosotros todo aquello que no es humillarse delante de Dios, todo aquello que no es reconocer que somos polvo delante de Dios y que necesitamos que el Señor nos lave con su sangre, nos limpie y nos purifique con su Espíritu Santo. Amén. Cada día, cada momento. Vamos a ir a Isaías 53 y luego por último retomaremos con Isaías 43. Isaías 53. Ustedes saben que ahí habla de quién habla. De Cristo. En Jesucristo, porque dice más Él. Ahí yo tendría que haber puesto en grande en letra Jesús. Porque de quien está hablando aquí es de Jesucristo. Y Él fue herido por nuestras ¿qué? Rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y el 8 dice, por cárcel y por juicio, esta es otra versión, por medio de violencia, pero es lo mismo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, que todo lo que nosotros teníamos, traíamos, éramos, Jesucristo ha hecho la labor de deshacer todo eso, de romper todo eso. ¿Sí? Amén. Para nosotros, para ti y para mí. Bendito y alabado sea el Señor. Y en Isaías 43, 25 dice, yo, dice Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Bendito y alabado sea el Señor. Si nosotros no aceptamos el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas y no obedecemos al Señor en todo y en todo momento y en todo lugar, esta rebelión permanece. Porque dices, yo, dice el Señor, soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Porque Dios es amor, y por amor de sí mismo, por amor de su nombre, Él ha borrado nuestras rebeliones. ¿Lo creemos? ¿Lo aceptamos? ¿Lo recibimos? ¿Lo proclamamos? Amén. Aleluya. El Señor es el que borra mis rebeliones. Amén. Por amor de sí mismo, y no se acordará más de mis pecados. Qué promesa más bella, que nosotros podamos alentarnos cada día, porque no es que no vienen cosas difíciles, no es que no pasamos por situaciones muy adversas. Sí, esto todo el tiempo. El mundo golpea y batalla fuertemente contra nosotros para hacernos caer, para desalentarnos, para desanimarnos, ¿sí? Para que venga la duda. La duda es pecado. Nosotros tenemos que afianzarnos y afirmarnos en las promesas de Dios. El Señor ha borrado mis rebeliones. El Señor se olvida de mis pecados. ¿Cuándo? Cuando yo me someto a Él en todo momento y en toda situación. Amén. Amén.
Yo deshice como a una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, dice el Señor. Volvámonos al Señor, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo más saludable, es lo más sano, es lo que más podemos aprovechar en nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Él es nuestro Redentor, Él es el que nos redimió. Gracias. Amén. Aleluya.